has arrojado a lo profundo del mar. Todas mis culpas, pues tu bondad es insondable. Por tu luz hoy puedo ver mi miseria abismal. En mi pequeñez puedo entender esta gracia que me das. Tu misericordia
felices estar aquí reunidos en este nuevo día, viernes 21 de junio. Se ha pasado muy rápido este mes, ¿verdad? Hemos tenido la posibilidad de ir caminando durante todos estos días, gracias a Dios, guiados por su palabra. La palabra de Dios que tiene vida y poder. Esa palabra de Dios que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y creo que a partir de esa experiencia, poco a poco, hemos sentido que esa palabra en nuestro corazón nos llena de luz, trae consuelo, esperanza. Es una palabra que, como acabamos de decir, y está escrito en la carta a los Hebreos, tiene poder. Es esa palabra que tiene exactamente ese poder para confrontar en lo profundo del corazón nuestras intenciones. Porque esa palabra que llega a nuestro corazón es la manifestación de lo que siente, de lo que tiene, de lo que hay en el corazón del Señor Jesús, que es Dios. Es decir, que a través de la palabra Dios nos está hablando. Y esa palabra que se recibe en el corazón con agrado, con gusto, con humildad, esa palabra va a obrar. Va a llevarnos paulatinamente en un proceso a sanar, a liberarnos, a descansar. Es una palabra que nos renueva, porque con frecuencia nosotros, en nuestra imperfección, en esa relación que hay entre el corazón y la mente, pues muchas veces podemos tener heridas, pueden haber diferentes condiciones e intenciones de nuestro corazón que ellas mismas van a actuar, a trabajar sobre nuestra mente. Y esa unión del corazón, de la mente, muchas veces con una conciencia tibia, se van a manifestar de manera concreta en la vida. Entonces la vida se puede desperdiciar, la vida no se valorará, podría llegarse en muchos momentos a cometer errores. Y no quiere decir que no los cometamos. No quiere decir que estemos hablando de personas que intrínsecamente deben ser perfectas, sino que precisamente a partir de esa deriva, de esa oscuridad, de esa confusión, de ese desconocimiento, es que es bueno escuchar a Dios, para que acá precisamente en lo profundo del corazón comience a darse todo ese proceso de despertar a una vida nueva, a una vida nueva. Es claro que el Señor nos dice que ha venido por el que está enfermo, por el que es pecador, por el pobre. Y evidentemente hay enfermedad física, hay pobreza material, pero también hay una enfermedad interior, hay una pobreza interior. Es más, una persona puede ser pobre, enferma interiormente, teniendo demasiado materialmente. Es más, se puede agravar esa enfermedad y esa pobreza interior.
si nos damos cuenta de ese contraste. Por eso el Señor indica a través de su palabra que sus favoritos son los enfermos, son los pobres, son los pecadores. Y quien escucha la palabra del Señor, con seguridad que no será igual. No será igual. Se desatará por esa misma palabra en el interior de esa persona. Se desatará una fuerza de cambio, una vida nueva. Actúa el Espíritu Santo, hay un toque a la conciencia, hay un despertar de esa conciencia, hay un irse acogiendo cada vez con mayor agrado, gusto, disposición, humildad, fruto de esa misma experiencia de amor a Jesucristo nuestro Señor. Y entonces se confirma que su palabra tiene poder y vida, porque esa palabra es su misma presencia, es ese alimento, es esa luz. A propósito de la palabra, del Santo Evangelio, de la liturgia de cada uno de estos días, anoche tuvimos la oportunidad de hacer un comentario, una reflexión con la ayuda del Espíritu Santo de todo lo que hemos vivido en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, que nos ha venido acompañando. Obviamente ese capítulo 5 lo terminamos hace 3 días. En estos 3 días que nos ubican en y en esta fecha, hemos dado paso en secuencia al capítulo 6. Y quisiera que abordáramos en este compartir un comentario, una reflexión, invocando al Espíritu Santo de Dios alrededor de estos textos en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. El escenario sigue siendo la montaña, el sermón de la montaña. Ese es el escenario todavía dentro de este contexto. El capítulo 5 de este Evangelio según San Mateo ha comenzado llevándonos a comprender, a ubicarnos exactamente allí. Dice que al ver a la multitud de Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo, y bueno, a partir de ahí, pues obviamente hemos compartido durante la semana anterior un poco de esta. Hemos tenido la posibilidad de ir haciendo estos comentarios. Y ahora nos encontramos en el capítulo 6. Capítulo 6. Y ahí quedamos anoche. Luego dimos paso, obviamente, a la participación de ustedes a través del chat, que es muy importante. Pero todo en su orden, ¿no? Todo tiene un orden, todo tiene una prioridad. Hoy les quiero invitar para que podamos continuar. Los espíritus del valor, gobiernan mi vida y mis pasos, aumenta la fe que has dado, envía ese fuego que quema y transforma mi vida con tu santo amor, Espíritu Santo.
Dios Espíritu de amor, abrázame. Dios Espíritu Santo, Dios Espíritu de valor, déjame, gobierna mi vida y mis pasos, aumenta la fe que me has dado. Envía ese fuego que quema y transforma mi vida con tu santo amor. Espíritu Santo, lléname. Quiero recibir la promesa del Padre, vestir con tu gracia por siempre. Espíritu Santo, envía el amor verdadero y llena el vacío que tengo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, lléname con tu poder. Santo Espíritu, lléname, límpiame. Espíritu Santo, quiero recibir la promesa del Padre, vestir con tu gracia por siempre. Espíritu Santo, fluye en mí, envía el amor verdadero y llena el vacío que tengo. Santo Espíritu, lléname con tu poder. De la palabra de hace 2 días nos ubicaba en el texto del Santo Evangelio según San Mateo, dando inicio al capítulo 6. El Santo Evangelio nos decía: el Señor Jesús nos manifestaba: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagas el limosna, rompe
correteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y cuando oren, no sean como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro, para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí, en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Santo Evangelio del día de ayer. El texto del Evangelio del día de ayer está también tomado en el capítulo 6 según San Mateo. Y los versículos son del 7 al 15. Proclamemos la palabra del Señor. Continúa diciendo el Señor Jesús en este sermón del monte. Y al orar, no charlen mucho como los gentiles, que se figura que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, danos hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y compartimos el texto del Santo Evangelio para el día de hoy, según San Mateo, en el capítulo 6, versículos 19 al 23. Continúa diciendo el Señor Jesús en ese sermón de la montaña: no amontonen tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonen más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla y herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo no está sano, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra del Señor es una palabra que tiene poder y vida. Insisto en esas palabras que están escritas en la carta a los Hebreos. Es una palabra que entra a lo profundo del corazón. Es una palabra que nos confronta, que se hace luz en nosotros, es decir, que ilumina nuestra oscuridad. A propósito del texto de hoy. Y cuando el ojo del hombre, es decir, la conciencia, está iluminada por la palabra del Señor, esa palabra que por acción del Santo Espíritu hace que Jesús sea quien more en nuestro corazón, entonces, si nuestro ojo está sano, si nuestra conciencia interior cada vez estará más iluminada y llena de la presencia de Jesús, todo nuestro ser será luz. Y estas son palabras que traducen que toda nuestra existencia, nuestro ser, nuestra vida será de bendición para los demás también. Para los demás. Entonces, el Señor continúa hablando en este sermón de la montaña. Continúa predicando, instruyendo, enseñando. Y ha llegado a este momento tan especial donde dentro de ese diálogo, esa enseñanza, esa predicación, está llevando a las personas a lo concreto de la vida. Pero no solo a ellas, sino a nosotros también. Porque como hemos dicho en varias ocasiones, la palabra del Señor nos agrada, a veces entendemos al predicador, nos quedan claras muchas cosas, y puede uno emitir conceptos, expresiones de agrado. Pero entonces viene ese punto concreto y es de que todo parece muy difícil. Y entonces se genera como una desconexión y se queda grabado como un bonito concepto, como una buena idea. Pero de ahí a la acción, a lo concreto, nos cuesta. Nos cuesta. Y la única manera de poder llegar allá es que cada vez más estemos abiertos desde lo profundo de nuestro ser a ese despertar por la acción del Santo Espíritu de Dios. El Santo Espíritu de Dios, que hace, insisto, que el Señor Jesús sea real en nuestro corazón y que en esa realidad, a través de mí, se manifieste el Señor Jesús. Este capítulo 6
algo muy especial acerca de 3 aspectos que son la oración, el ayuno y la limosna. Estas acciones, estos aspectos los tenían en cuenta en el tiempo del Señor Jesús. Los tenía muy presentes, ayuno, ayuno, oración y limosna. Y si recordamos precisamente frente a estos aspectos, es que precisamente el Señor está dirigiendo su enseñanza, su predicación, cuando dice que deben cuidarse de esa justicia, de practicar esa justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. La oración, el ayuno y la limosna. Fijémonos que todavía nos asiste en nuestro tiempo presente el llamado a la práctica de estos 3 aspectos: oración, ayuno y limosna. Pero resulta que tal vez nosotros, como en antiguo, en el tiempo del Señor Jesús, no hemos comprendido muy bien en lo profundo de la oración, en lo profundo del ayuno, en lo profundo de la limosna. Y entonces se ha quedado a veces en la práctica de unos aspectos que en lo profundo de nuestra vida cristiana no nos llevan a dar un fruto. La oración, para no ir tan lejos, queridos hermanos, se nos ha reducido pues desde la idea que uno tiene, desde la experiencia de fe, desde su formación, desde su crianza, desde su experiencia espiritual. La oración se nos ha quedado reducida a pedir demasiado a Dios. Pedir. Aunque no haya una relación íntima con Dios, tan íntima que la vida sea coherente. Segundo, estamos desglosando, pero ahí poco a poco vamos llegando a puntos concretos que nos confrontan y nos llevan entonces, por el poder de esta palabra, a recapacitar. El segundo aspecto frente al cual el Señor se dirige es el del ayuno. Y entonces en el tiempo del Señor Jesús, los judíos que practicaban el ayuno, dice el Señor Jesús, cuando ayunen no pongan cara triste, como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad les digo que ya reciben su paga. Y recomienda el Señor Jesús, tanto para el tema de la oración, como el tema del ayuno, como el tema de la limosna, que vayamos ahí a lo secreto. Y en el tema, queridos hermanos, del ayuno, el ayuno que todavía nosotros estamos siendo invitados a practicarlo y que tiene en concreto un ejercicio, una práctica especial, y es el que mientras estemos en ese ayuno obviamente no haya consumo de alimento. El tema no está, queridos hermanos, en que nosotros ayunemos diciendo mañana voy a ayunar y entonces que todo se quede reducido a un sacrificio corporal
no voy a comer, o lo voy a hacer a pan y agua, es decir, voy a tomar un poco de agua, de una tajita de pan voy a comer un poco, privar de mi tremendo desayuno, de mi almuerzo normal, me voy a privar de esto, y que con eso basta. Esto va acompañado, ese ejercicio que nos implica una mortificación en el alimento, debe ir acompañado de un despertar de la conciencia. Porque el fruto del ayuno queridos hermanos, es poder en medio de esa mortificación, en medio de ese no consumir alimento, darnos cuenta de aquello a lo que nosotros debemos renunciar, morir, sacar, confrontar desde ese inmenso amor de Dios en nuestro corazón. Así como el no consumir alimento, que me lleva muchas veces, como dije, a esa mortificación de no consumir el alimento, y muchas veces el apetito es desordenado, porque hay personas que tienen una pasión por comer desbordada, que se nota, que hasta no distinguen qué es lo bueno en la comida y que no. El punto del ayuno no es ejercitarse en buenas prácticas alimenticias. Estoy hablando para poder entender mejor cómo desde ese ejercicio de comer hay una relación profundamente espiritual. Nosotros también vivimos en una gula. Nuestras pasiones, nuestras debilidades, y constantemente, incluida hasta la misma de comer en desorden, estamos tratando de saciar sin control. Cuánta intensidad en el odio, cuánta intensidad en la codicia, cuánta intensidad en el egoísmo, cuánta intensidad en todas aquellas debilidades en el corazón que llevan a vicios, adicciones, a la agresividad, a la violencia, a la fornicación, a la lujuria, que pues la lujuria no es más que un apetito desbordado en todo sentido. Y resulta, queridos hermanos, que cuando nosotros en nuestro corazón nos encontramos así de ocupados, viene la conexión con el tercer aspecto, que es a la limosna. Limosna que hemos comprendido como en antiguo, que es salir a dar cosas, favorecer cosas, o como pasa muchas veces, dar algo como porque dio pesar, o por pues evitar lo más rápido posible a una persona. No. Esto de dar materialmente es consecuencia de quien en un ayuno se está liberando de tantas debilidades, se está sanando, se está confrontando, está despertando, que la mejor limosna será esa persona que en el amor de Dios, en esa sanación a través del ayuno en su corazón, y que es colmado por el amor de Dios, hace que esa persona se presente como el regalo novedoso para su prójimo. Por eso muchas veces uno simplemente obedece a dar algunas cosas, a atender algunos requerimientos,
Pero esto podría ser entendido muchas veces como actitudes muy solidarias. O muchas veces, ay, ¿verdad? Que es que a mí me tocó darle a esta persona. Bueno, pues ya, dejemos eso así. Yo no contaba con eso, pero bueno. Eso, queridos hermanos. ¿Seremos una buena limosna? ¿Estamos siendo una buena limosna con el prójimo? Y esto implica no solo pensar en todo lo que yo me puedo dar, sino que aquí se abre otro espacio muy hermoso para que podamos comprender que en esta realidad de la limosna yo pueda también espiritualmente dar a los demás. Ustedes no se han dado cuenta que muchas veces una persona que pueda tener, digamos, de manera concreta necesidad material, que esté acusando de alguna manera una necesidad espiritual, corporal o material. Pensemos en un enfermo. Cuando se le visita, cuando se le escucha, cuando se ora por él, cuando se comparte ese tiempo, cuando la persona se compadece, cuando la persona se acerca, esa persona como que hay algo dentro de ella que le aviva el amor, las fuerzas, que le da paz, que le hace agradable, aún en medio, ese tiempo aún en medio de su realidad. Cuánta necesidad hay de las personas de ser escuchadas, de ser atendidas, incluso en nuestras mismas familias, pero no hay tiempo. ¿Seremos buena limosna? Estoy dando de mi tiempo, estoy dando un consejo, estoy escuchando, estoy atendiendo, estoy siendo generoso en todos y cada uno de estos aspectos, o simplemente tratar no me interesa, o cuando de pronto hay esa posibilidad es para recriminar, censurar, o simplemente para decir, ay, eso no se complique tanto la vida, eso sea fuerte y ya, la vida es así, eso, ¿qué se le va a hacer? Ya deje de llorar tanto, ya deje de complicarse tanto. ¿Será eso una buena actitud? ¿Será eso ser buena limosna? Entonces, fijémonos, queridos hermanos, que todos y cada uno de estos momentos que de manera concreta y a la luz del Espíritu Santo de Dios, desde la palabra del Señor Jesús, pues vienen a lo concreto de nuestra vida. Allí en medio de lo que obviamente estamos sintiendo, estamos viviendo, estamos pasando. Quisiera detenerme a propósito de la oración, el ayuno, la limosna, en un aspecto también muy interesante que se desprende a partir de ello, y es la generosidad. La generosidad. ¿Qué trae la generosidad para nuestra vida? Solo bendiciones. Solo bendiciones.
porque la generosidad nos lleva a encontrarnos siendo conscientes de que sí. Yo recuerdo que una vez, y esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ya los apóstoles, habiendo vivido ese Pentecostés, salen sin miedo a predicar, y Pedro se encuentra a un hombre, a un indigente postrado en la calle, llevaba muchos años así, salía todos los días a lo mismo, y este indigente pues le pedía que le diera algo. Entendamos obviamente lo profundo de este momento. Sí, evidentemente tendría hambre, y estamos llamados a ayudar al que tiene hambre física, que tiene sed física, que está desvalido en su cuerpo. Estamos llamados a todo esto desde el amor, pero es que hay realidades humanas donde, como dijimos al inicio, hay personas que pueden estar pobres y enfermas aunque tengan demasiado. Están pobres y enfermas desde el alma, y eso se nota en sus vidas. Y esto lleva muchas veces a que haya como una parálisis, a que haya como una indigencia. Y San Pedro en ese momento le dice: mira, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y le dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Ahí lo que hay es un momento de profunda misericordia de gente que no aborda, no se queda únicamente en lo material, sino que para ese hombre que no tenía luz en su corazón, que estaba postrado en un estilo de vida, en una dinámica de vida, en un día a día en lo mismo, que podría ser para nosotros tantas debilidades, llegó un momento, como precisamente podría ser este, a través de la radio, donde viene ese poder de la palabra de Dios, esa acción del Espíritu Santo de Dios que aviva un fuego en el corazón de la persona, que le ayuda a entender de ese amor de Dios, que le abre ese corazón, el entendimiento, que le anima, que le permite ver que sí hay algo diferente y que puede, con la ayuda de Dios, llegar a esa realidad de orden en su vida, de bendición. Pedro fue muy generoso. Ese indigente, ese hombre paralítico, ese hombre que pedía limosna, que estaba ahí postrado, se levantó. Pero se levantó desde lo profundo de su ser, un despertar. Un despertar. En el nombre del Señor Jesús te digo, levántate. Entonces la generosidad nos lleva a darnos cuenta que tenemos demasiado para dar. Que tenemos mucho para dar. Tal vez uno no se ha dado cuenta, pero uno está opacado, se ha blindado el corazón por muchas otras cosas que lo han llevado a uno a ser un completo egoísta. El egoísmo es muy sutil. No es solo negar cosas, obvio, eso es egoísmo. Pero también desde lo que llevamos en el corazón nos hacemos egoístas. Cuando el corazón se vuelve al Señor, vamos a descubrir
por la fuerza de su amor, que sí tenemos mucho para dar, demasiado. Y no solo vamos a descubrir eso, sino que nos vamos a poner en camino. Porque ese despertar en el amor de Dios a la generosidad es vivir en primer lugar una generosidad consigo mismo. La persona egoísta no es egoísta con los demás. Sí, se nota. Es consecuencia de un egoísmo que vive consigo mismo, que es todavía más doloroso y más grave. Lo demás es apenas consecuencia. Es egoísta la persona consigo misma. Descubriremos la bondad, los talentos espirituales, morales, materiales, que evidentemente tenemos y están a nuestro alcance y que se van a poder compartir con el prójimo. Y esto que nos permite reconocer lo que tenemos nos lleva a ver lo que pasa cuando soy egoísta, cuando hay egoísmo en mí, cuando mi corazón es egoísta. Y ahí hay una experiencia de oración. Fijémonos en algo, queridos oyentes, y es que muchas veces nosotros vivimos buscando posibilidades, pidiéndole a Dios muchas cosas que nos favorezca, que nos ayude, pero no hay una dinámica de compartir, entonces uno mismo detiene las bendiciones. Nosotros debemos entrar en esa dinámica de dejar fluir las cosas. Uno es egoísta con el conocimiento, con lo material, con los sentimientos, con el afecto, con el cariño, pero uno constantemente vive reclamando eso. Y pide en oración, Señor, ayúdame. Por eso, nuestro criterio de oración debe cambiar. Si nos damos cuenta, vivimos como en esa dinámica, y esto es lo que el Señor Jesús nos lleva a replantearnos. Por eso aquí, aunque vamos enlazando todo esto, en el texto del Evangelio del día de ayer, el Señor Jesús nos ha enseñado a orar. Y nos enseña a orar, con el Padre Nuestro, esta oración que la hemos aprendido desde muy pequeñitos y que al menos durante un buen tiempo hemos repetido sin comprender, sin revisar la misma estructura de esa oración. El Señor Jesús nos enseñó a orar de esta manera. Es la oración por excelencia, porque es el resultado de la experiencia de la unión del corazón del Señor Jesús con el corazón del Padre. En la estructura de la oración, permítanme ese término, estructura de la oración del Padre Nuestro, hay un orden muy hermoso, como el que hay en los mandamientos de la ley de Dios. El Padre Nuestro, no inicia diciendo, atención, atención, queridos hermanos. El Padre Nuestro no inicia diciendo, nuestro pan cotidiano danos hoy. Perdona nuestras deudas. No inicia de esa manera. El Señor Jesús, que nos ha enseñado a orar así,
porque es fruto de su misma relación con Dios. Él lo pone a Dios como lo primero. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y aparte de eso, ese nuestro no está diciendo Padre mío. Como alguien que vive una experiencia con Dios allá solito y se conforma con ello, está diciendo Padre nuestro. El Señor Jesús, en el Padre Celestial, está diciendo que es mi hermano y que tenemos en esa unión un único Padre. Y cuando lo comprendemos, cuando Dios es lo primero, Padre nuestro que estás en los cielos, cuando reconocemos que santificado es su nombre, que nuestra vida se ajusta, se une cada vez más a esa realidad de Dios siendo lo primero, y que luego decimos, venga tu reino, tu reino de amor, que se materializa en Jesucristo nuestro Señor. Y luego decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que somos obedientes, dóciles, libres en esa unión con el Señor Jesús. Entonces después viene todo lo demás. Y aquí en el Padre Nuestro encontramos el cumplimiento de lo que también nos dice el Señor Jesús. Busquen primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero muchas veces ni Dios es lo primero en nuestra vida, ni hay una relación con Él. Hay una tibieza, una indiferencia, una desobediencia, un desacato. No santificamos su nombre, no honramos esa realidad de nuestro Padre Celestial. No tenemos un encuentro con Jesucristo, nuestro Salvador. Y constantemente vivimos haciendo nuestra voluntad desde nuestras debilidades, heridas, caprichos, ideas, criterios, odios, rencores, apasionamientos. Y entonces, a partir de esto que muchas veces es tan tibio, queremos entrar a vivir una relación únicamente con un proveedor. Un proveedor. Un proveedor. Con un Dios que, conforme se me presente la dinámica de la vida, en aquello que afecta mis intereses, que exacerba mi capricho, que afecta mis apegos, entonces yo acudo a Él y de esa misma manera deseo que todo acontezca, sin darme cuenta muchas veces si eso es bueno, si es bien intencionado, si le agrada a Dios, si conviene o no, o simplemente que Dios haga, cuando muchas veces lo que está pasando en la vida de nosotros es para nuestro bien. Y entonces queremos evitar el dolor, el sufrimiento, queremos evitar la prueba, que eso nos pasa demasiado. Viene una dificultad, viene una situación de crisis, uno como que resiste mientras de pronto hay unos ahorros, mientras uno como a su manera puede hacer, pero cuando esto se intensifica en el tiempo, cuando las cosas se salen de cauce, cuando sentimos que desde lo que podíamos no resultó, entonces acudimos a Dios para que Él haga, quite, ponga, de acuerdo a eso mismo que yo estoy sintiendo y deseando. Y por eso muchas veces en medio de las dificultades nosotros vamos
a ver cómo en el tiempo nos vamos a ver probados, porque precisamente no hemos comprendido lo primero, que muchas de esas situaciones nos están llevando a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Estamos pidiendo en medio de odios, en medio de pasiones diversas, en medio del desorden de la vida, que todavía, como estamos a oscuras, como el Señor Jesús nos dice hoy en su palabra, cuando el ojo está a oscuras, todo el cuerpo estará a oscuras, y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Entendamos, queridos hermanos, que este diálogo que tenemos no es para decir que no debemos pedir a Dios. De hecho, Él ya conoce lo que necesitamos. Pensemos en un ejemplo, lo que es más recurrente: la salud, el dinero y el amor. Como dice el bolero, salud. Una persona está enferma. Cuando una persona está enferma, ya sea el mismo paciente o quienes rodean su vida. Es más, voy a ir a un ejemplo más concreto. Anoche había un mensaje. Obviamente, como no cito el nombre, creo que es conveniente que podamos citar ese ejemplo. Anoche escribía una querida mujer y decía: les quiero pedir oración por mi tío. Mi tío sufrió una trombosis o un derrame cerebral. Está hospitalizado. Está en una situación muy crítica. Y queremos pedir a Dios que le devuelva la salud. De manera concreta, que no se vaya a morir. Porque la familia está sufriendo mucho. Y más adelante en el mensaje decía esta mujer decía: mi tío, mientras ha tenido salud, ha sido un hombre muy distante de Dios. Y describía una serie de debilidades que obviamente han sido evidentes en el comportamiento, en los sentimientos, en las acciones y conductas de... Obvio, está enfermo, está postrado, está en una situación que es obviamente fuerte. Se teme lo peor porque muchas veces una persona así puede quedar reducida a una silla de ruedas. Habrá una parte del cerebro que quede como fundida. Habrá otra parte que sí funcione, pero no hay plenitud. Obviamente, pues uno en el desespero, uno clama a Dios. Pero atención. Aquí está pasando algo muy interesante. Y es que pedimos a Dios que se haga su voluntad, si lo quiere llevar, si lo quiere llamar de este mundo a la eternidad, Él lo puede hacer. Si lo quiere dejar también, pero es su voluntad. Es su voluntad.
Y entonces quienes, afectados por el estado de salud de él, se puedan encontrar tristes, abatidos, pensando un futuro bastante difícil porque el Señor de pronto ya no se moverá, volver a trabajar, no podrá seguramente, como en muchos casos, pues digamos, atender muchos de los compromisos, responsabilidades que le implicaba su dinámica de vida. El imaginarse verlo de pronto reducido a una condición de vida o de salud más bien afectada, esto hace que uno muchas veces se cierre a comprender, como cercano al paciente, la gran bendición que esto está trayendo. Entonces, como hay tristeza, hay dolor, hay pesar, hay incertidumbre, hay estrés, hay angustia, pues uno lo que busca es que Dios actúe en favor de esa persona para que muchas veces esto que estoy sintiendo, pues yo no lo sienta, no esté presente en mi vida. Esto hay que reflexionarlo bien. Lo mismo pasará con el paciente. El paciente, viéndose en una situación extrema, clamará a Dios que le ayude, que le devuelva la salud, que en lo posible evolucione tanto su mejoría que pueda reintegrarse a su dinámica de vida. Y eso está bien, tanto de un lado como del otro. Pero resulta que muchas veces, muchas circunstancias en la vida nos toman, acontecen, Dios mismo las permite para bendición de conversión. Y ese detalle es el último que nos cuesta ver, o que no nos agrada mucho. De conversión. Hemos dicho en muchas ocasiones que ahí en el lecho de la enfermedad se une el enfermo desde todo su ser con Jesucristo nuestro Señor. No sabemos si la persona viva, solo Dios lo sabe. No sabemos si Dios le permita recuperarse, solo Dios lo sabe. Pero a lo que debemos abrirnos es a que esa situación difícil lleve a un encuentro desde lo profundo del corazón con Jesucristo nuestro Señor por acción de su Santo Espíritu, a esa persona y a los que le rodean, con el Señor Jesús. Por eso no en balde, cuando una persona sea en esta o la situación, nosotros, ustedes y yo hemos tenido pruebas, y ustedes y yo no somos los mismos, no somos los mismos, salvo que seamos necios, tercos, no somos los mismos. Una prueba ha ido haciendo esa mella en nosotros desde lo profundo del corazón, llevándonos al Señor poco a poco. Pues sí, uno en su necesidad solo ha pedido a Dios que le ayude en esto o en aquello. Pero poco a poco, en medio de ese tiempo, lo que ha habido es un despertar de la conciencia. Y en ese despertar de la conciencia hay un arrepentimiento. Una persona con un derrame cerebral, con una situación de este tipo, con seguridad que va a quedar físicamente disminuida, afectada.
Pero aquí hay un proceso inversamente proporcional al que debemos aspirar y al que deben abrirse a la comprensión el paciente y quienes le acompañan. Y es que aunque este familiar mío, esta persona, se encuentre, digamos, con secuelas, yo lo que bendigo y alabo a Dios es porque a partir de esa situación difícil se dio la salvación de su alma. El Señor hoy nos dice: atesoren no aquí, atesoren en el cielo, en la eternidad. Claro, pues seguramente en lo sucesivo de la vida haya que llevarle en una silla de ruedas y en la voluntad de Dios le extiende la vida. Porque es que eso tiene un sentido cuando una persona, en medio de esas circunstancias, Dios le permite seguir viviendo. No es solo para decir que Dios le hizo un milagro, sino que a partir de su conversión sea limosna, es decir, sea bendición durante los años que le queden de vida para los suyos, a partir de ese encuentro con el Señor Jesús. Porque cuánto dolor ha sembrado uno, cuánta ofensa, cuántos dolores a partir de nuestros pecados en la vida de los demás. El hecho no es que Dios me dio la vida y me salvó. No, ¿para qué me extendió la vida? ¿Para qué me ha dejado no sé cuántos días más o cuántos años más? A veces pueden ser minutos donde una persona le dijo a la otra: perdóname por todo el mal que te hice, antes de partir. Llamen a mi hijo. Quiero hablar con mi hijo antes de irme. Llamen a la mujer con la que me casé alguna vez. Llámenla, no alcanza a llegar. Mira, te quiero pedir que me perdones antes de irme. Se acerca mi hora. Pero ¿qué ha llevado a esa persona? Que a ese momento, a que a partir de lo que ha vivido ha tenido un encuentro con el Señor, ha tomado conciencia, se ha arrepentido, se ha acogido a Jesucristo nuestro Señor, y eso nada más ya salva su alma, aunque deba iniciar un camino de purgatorio, donde se perfeccione, se purifique esa alma para llegar a la presencia del Padre. Hijo, perdóname. Apoyas, escuchas, callas mientras acompañas. Obviamente no es sano cargarse con debilidades ajenas y hay que saber entender esto. Pero una cosa no quita la otra, porque digamos hoy está sufriendo una persona una grave situación y yo me estreso tanto que me voy a enfermar. No, eso no es. Eso no es. Y pasa demasiado. Compadecerse del otro: mira, estoy contigo, te estoy llamando, estoy orando por ti. Obviamente si hay al alcance y de acuerdo a la situación poder ayudar materialmente, se hace. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuentas conmigo? Estoy orando por ti. Bueno, no hay necesidad de decirlo. Uno ora, va a la Eucaristía. Su comunión la ofrece por la restauración del corazón, de los sentimientos, de la vida de la persona, que le dé paz Dios en el corazón, que sea esa la oportunidad para que muy seguramente esa persona vuelva a los pies del Señor, a ese encuentro de corazón con el Señor. Consolar al triste. Mira, te acompaño en medio de este momento difícil.
puedes contar conmigo. Los defectos y debilidades ajenas, como hablábamos anoche en particular de la vida matrimonial, hay debilidades en uno u otro cónyuge, pero citábamos también, y nos sirve ahora recordar, qué bueno que ese cónyuge en su momento pueda decir ante una equivocación, un momento desafortunado de su pareja, una palabra que quedó maldicha y que podría incendiar ese momento o encender una discusión, poder sopesar todo esto en el amor de Dios en el corazón, que así como es el Señor conmigo y me perdona, puedo yo también llevar con cariño, sin necesidad de reaccionar, de injuriar, de responder de la misma manera. ¿Cuánto bien trae eso? El otro puede recapacitar, me pasé, fui abusivo, no debí haber actuado de esta manera, perdóname. No, tranquilo, con el esposo, con los hijos, con las personas. Pero que no se note ahí como esa herida, no, que haya gozo en el corazón, no, tranquilo, no ha pasado nada, un momento difícil. Cuánta enseñanza estamos dando a través de eso también. Cuánta paz se siembra en el corazón de una persona, cuánto crecemos. Cuando pasemos frente a una cárcel, frente a un hospital, un accidente, cuántas veces uno no encuentra gente accidentada por la calle. Hay un morbo tan exacerbado, asomarse por las ventanas, correr el vidrio a ver qué. No, eso es ser uno morboso, eso no tiene nada de espiritual. ¿Qué sacamos con ver los despojos, el momento, la catástrofe de un momento, de un accidente? Sí, puede ser que uno u otro se haya equivocado, por ahí uno ha escuchado y no, mucho tonto, eso le pasó. No, esa no es la actitud, eso no es de Dios. Quedarse un momento respetando esa situación dolorosa. Sí, se equivocó el ciclista, el motociclista, el conductor, como haya sido. Pero está sufriendo, está pasando un momento penoso, o el alma de esa persona ya partió en medio de ese accidente. ¿Quién ora por esa alma? Solo es el morbo el que reina muchas veces. Qué bueno decir, Señor, yo te pido por el alma de este hermano. Nadie sabe su nombre, dónde vivía, cómo llevaba su vida, cómo sentía, no sabemos nada. Padre nuestro, te entrego el alma de este hermano, de estas personas que fallecieron en este accidente. Solo tú conoces lo que había en ellas, cómo eran sus vidas, yo no sé nada. Clamo que te apiades de ellas o de ella. Y que en ese instante, si hubo una invocación del poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea salva esa alma de la oscuridad eterna y que pueda purificarse y llegar a tu presencia, Padre, porque le has amado, le amas y le amarás. Amén. Dale con
consuelo a sus familiares que seguramente no saben de lo que ha pasado con este ser querido en este momento. Una esposa, unos hijos, una mamá, unos padres, unos hermanos. Ese es el punto que nos hace crecer. Esa es la generosidad y esa es una realidad de Jesús. No nos dé pena orar. No nos dé pena. Si nuestro corazón está en Jesucristo, a nosotros no nos debe dar pena orar un día por un enfermo. Imponer las manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No nos digamos mentiras, nos da pena. Ay no, ¿qué van a decir de mí? Uy, no, que soy fanático, uy, no, me ven con estas actitudes, dirán que no, mejor me quedo callado. Hay momentos donde debemos orar. Desde lo profundo de corazón y de manera concreta, Señor, en tu santo nombre, declaro sobre esta persona la fuerza de tu Santo Espíritu, de tu amor. Descánsale de sus dolores, ayúdale, acompáñale. Bueno, hemos tenido una jornada bonita, hemos abarcado este momento de reflexión desde el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Un corazón que se abre al Espíritu Santo es un corazón que vive en un constante Pentecostés. Y ese Pentecostés constante hace que Jesucristo nuestro Señor reine poderosamente en nuestro ser. Y entonces esa presencia del Señor Jesús nos lleve a una coherencia de vida. Y si esa coherencia de vida no está, si nos cuesta, si se dificulta, si hay debilidades, si hay quebrantos, si hay obstáculos desde nuestro corazón, imploremos la presencia del Espíritu Santo para que sea posible. Yo les quiero agradecer su compañía. Sé que habrá muchos que escribieron. Quiero saludar a Liumar, a Alejandra María Díaz, a Chela desde Medellín, Rosalba Forero, a Cristina y Cristian, madre e hijo. Quiero también saludar a José David, que nos ha escrito. ¿A quién más encuentro por aquí? Veo que está Fernando. Por aquí nos saluda José. Es primera vez que comparto con ustedes. Agradezco a Dios todo lo que he escuchado. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por sus palabras que nos llegan a nuestro corazón. Atentamente, Luz Marina. William Oliveros, que nos dice: Dios te bendiga, Dios los bendiga.
Padre Celestial, te damos gracias por este encuentro que hemos tenido, que ha sido posible únicamente por la fuerza de tu amor, de tu gracia y la acción de tu Santo Espíritu. Eres tu Padre Celestial el que ha conducido desde lo profundo de nuestro corazón, nuestra voluntad, nos ha ido disponiendo. Y aunque pareciera tal vez para muchos una casualidad, sabemos que eres tú quien está obrando en el corazón de cada uno. Solo tú, con la acción de tu Santo Espíritu, conducirás nuestros corazones cada vez más a un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, a descubrir desde lo profundo de nuestro corazón el corazón de Jesús. Un encuentro que nos hará despertar, que le dará luz, proceder. La luz de Jesús actuando en nuestra oscuridad, dejándonos ver, dejándonos reconocernos, pero también al contrastar nuestra oscuridad y la luz del Señor, un mayor deseo de morir a esa oscuridad, de salir de esa oscuridad y quedarse con la luz de Jesús, que reine y more en cada uno de nosotros desde hoy hasta la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos. Te quiero entregar a cada uno de estos hermanos. Muchos han escrito, se han comunicado. Muchos no están simplemente escuchando, pero por unos y otros oramos y clamamos a ti, amado Jesús. Concédeles, en medio de lo que te presentan y suplican, una ayuda, una solución, un favor, una bendición tuya. Concédeles ante todo que sus corazones en medio de este tiempo, en medio de estas pruebas, en medio de estas circunstancias, sus corazones realmente puedan comprender, abrirse a un despertar para comprender que es el tiempo, la oportunidad de conversión, de encuentro sincero, profundo de corazón. Que en ese encuentro habrá discernimiento, habrá paz, habrá sabiduría. Tú sabrás conducirles por verdaderos caminos de reflexión, de despertar, de conciencia. Tú sabrás también en todos y cada uno de nuestros corazones avivar el deseo de una vida nueva, de un cambio. Fortaléceles desde lo profundo del corazón en medio de cada una de sus pruebas y necesidades, Señor. Y que se haga tu voluntad en cada una de sus vidas, en cada una de nuestras vidas. Porque conviene, que eso es lo bueno aún en medio de lo exigente de la vida en este momento. Ayúdanos a ser dóciles y humildes de corazón para poderlo comprender, para poderlo discernir, para saberlo asumir. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
de la madrugada, un minuto, quiero despedirme de ustedes compartiendo una canción a propósito del Evangelio para el día de hoy. El Señor Jesús nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? La luz que debe reinar y morar en nosotros es la luz de Jesús. Así se llama esta canción. Hasta esta noche, Dios mediante. Hay una luz delante de ti que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por mí. Te llenará de paz, te llenará de amor. Es esta luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad en ti, bella en ti. Es esa luz, la luz de Jesús. Hay una luz delante de ti, que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz, la luz de Jesús, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Te llenará de paz, te llenará de amor. Es esa luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti. Es esta luz, la luz de Jesús. Te llenará de paz, te llenará de amor. Es esa luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti. Es la luz, la luz de Jesús. Una noche para bailar y orar. Una noche para